¿Alguna vez te has preguntado lo que es un hereje? Hoy en día quizá lo usamos en broma para alguien que dice que no le gusta el chocolate o que prefiere el calor al frío. Pero a lo largo de la historia, esa palabra tenía un peso terrible. Ser un hereje no era una simple diferencia de opinión, era un delito contra Dios y la sociedad, a menudo castigado con la tortura y la muerte. Pero ¿qué es exactamente un hereje y cómo una idea puede ser tan peligrosa? Hoy vamos a desentrañar la fascinante y a menudo sangrienta historia de la herejía. Primero, aclaremos los términos. Un hereje no es lo mismo que un apóstata, que es alguien que renuncia por completo a su fe. Tampoco es un cismático, que rompe con la iglesia por temas de autoridad, no necesariamente de doctrina. Y por supuesto, no es un pagano, que pertenece a una religión completamente diferente. La herejía es un asunto interno. Es una elección, que es lo que significa la palabra griega, hairesis, una elección de creencias que contradice las doctrinas oficiales, la ortodoxia de una religión. Y aquí está la clave: solo puede ser un hereje si hay una institución con el poder de definir qué es lo correcto y qué no. Lo que una vez fue una herejía mortal, como las ideas de Martín Lutero, se convirtió en la base de una nueva ortodoxia, el protestantismo. Para entender esto, viajemos a los primeros siglos del cristianismo. Imagina un mundo sin un Nuevo Testamento unificado, sin un credo universal. El cristianismo se estaba expandiendo como la pólvora por el Imperio Romano, mezclándose con todo tipo de filosofías griegas como el neoplatonismo y sobre todo el gnosticismo. Los gnósticos, por ejemplo, creían en un dualismo radical. El mundo material era una creación malvada de un Dios menor, y la salvación venía a través de un conocimiento secreto o gnosis revelado por un Cristo que solo parecía humano. Esto era una bomba para la fe cristiana, que enseñaba que el mundo fue creado por un Dios bueno y que Cristo se hizo verdaderamente hombre. Para combatir estas y otras ideas, la iglesia empezó a reunirse en grandes concilios. El concilio de Nicea en el 325 fue el primero y uno de los más importantes. El problema a tratar: el arrianismo. Arrio, un carismático sacerdote de Alejandría, enseñaba algo que a muchos les sonaba lógico en Jesús, el Hijo. Era una creación de Dios Padre. Era divino, sí, pero no eterno como el Padre. Hubo un tiempo en que no existía, decían los arrianos. Esto chocaba de frente con la idea de la divinidad plena de Cristo. El concilio, liderado por figuras como el incansable Atanasio de Alejandría, condenó a Arrio y proclamó que el Hijo es homoousios, de la misma naturaleza que el Padre, sentando las bases del credo de Nicea que se usa hasta hoy. Pero las disputas no terminaron ahí. Si Cristo era Dios y hombre, ¿cómo se unían esas dos naturalezas? Un siglo después, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, se metió en un lío. Insistía en que a María se la debía llamar Christokos, portadora de Cristo, pero no Teotacas, portadora de Dios, porque para él la naturaleza humana y divina de Cristo estaban tan separadas que eran casi dos personas en un mismo cuerpo. Esto sonó a que se estaba dividiendo a Cristo y fue condenado en el concilio de Éfeso en 431. Como reacción, surgió el monofisismo, la idea de que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina, como una gota de miel en el océano. También fue condenado, esta vez en el concilio de Calcedonia en 451, que estableció la fórmula que se mantiene en gran parte del cristianismo: en Cristo es una persona en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia se convirtió en la principal fuerza unificadora y política de Europa, y su actitud hacia la herejía se endureció. Ya no era solo un debate teológico, era
una traición. En el siglo XIII, la Iglesia creó una institución específicamente para cazar herejes en la Inquisición. Uno de sus principales objetivos fueron los cátaros, también conocidos como albigenses, en el sur de Francia. Eran un resurgimiento de viejas ideas dualistas. Creían en dos dioses, en uno bueno, el del Nuevo Testamento, y el Espíritu, y uno malo, el del Antiguo Testamento y el mundo material. Rechazaban la Iglesia, sus sacramentos, el matrimonio y la procreación. Para la Iglesia Católica, esto era una amenaza existencial. Se lanzó una cruzada brutal contra ellos y la Inquisición terminó el trabajo, erradicándolos casi por completo. Pero no todos los herejes eran tan radicales. Peter Waldo era un rico mercader del siglo XII que, inspirado por el Evangelio, lo vendió todo y se dedicó a predicar la pobreza y la Biblia en el idioma del pueblo. Su movimiento, los valdensis, fue condenado no tanto por su teología inicial, sino por predicar sin permiso de los obispos. Con el tiempo, sus ideas se acercaron a lo que luego sería el protestantismo, y sorprendentemente, su iglesia sobrevive hasta hoy. Un par de siglos después, en Inglaterra, el erudito John Wycliffe empezó a cuestionar dogmas centrales como la transubstanciación, la idea de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo, la riqueza del clero y la autoridad del Papa. Defendió que la Biblia debía estar en inglés para que todos pudieran leerla. Sus seguidores, los lordos, fueron perseguidos, pero sus ideas cruzaron el canal y llegaron a Bohemia. La actual República Checa, Ali, un hombre llamado Jan Hus, las abrazó. Hus era un predicador popular y rector de la Universidad de Praga, criticaba la corrupción de la Iglesia y defendía que los laicos debían recibir tanto el pan como el vino en la comunión, algo reservado a los sacerdotes. Lo engañaron para que fuera al concilio de Constanza con una promesa de salvoconducto, pero fue arrestado, juzgado y quemado en la hoguera en 1415. Su muerte lo convirtió en un mártir y héroe nacional, desatando las guerras husitas, una rebelión que duró casi 20 años. La historia de la herejía está llena de figuras trágicas y fascinantes, como Girolamo Savonarola, un fraile que gobernó Florencia a finales del siglo XV como un dictador teocrático, organizando las famosas hogueras de las vanidades donde se quemaban objetos de lujo y arte. Al principio fue aclamado como un profeta, pero su desafío al Papa le costó la excomunión y su propia vida en la hoguera como él. Y luego llegó el hereje que tuvo éxito, Martín Lutero. Cuando este monje alemán clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en 1517, no pretendía romper la cristiandad, solo iniciar un debate sobre la venta de indulgencias. Pero sus ideas sobre la salvación por la fe sola, la autoridad única de la Biblia y el sacerdocio de todos los creyentes chocaron frontalmente con el poder del papado. Lutero fue declarado hereje, pero a diferencia de Hus, tenía la protección de príncipes alemanes. Su herejía no fue aplastada, sino que se convirtió en la Reforma Protestante, una fractura en la cristiandad occidental que cambió el mapa de Europa para siempre. La herejía se convirtió en una cuestión de Estado. La frase cuius regio, eius religio, de quien es el reino, es la religión, significaba que la fe de un súbdito debía ser la misma que la de su gobernante, y disentir era traición. Entonces, ¿qué pasó con la herejía? En el mundo occidental moderno, con la libertad religiosa y el secularismo, la palabra ha perdido casi todo su poder legal. Ya nadie te va a quemar en la hoguera por tus creencias. Sin embargo, el concepto sigue vivo. Dentro de círculos religiosos todavía se usa para marcar los límites de la comunidad. Y de forma metafórica, llamamos hereje a cualquiera que desafíe un dogma establecido,
ya sea en la ciencia, la política o el arte. Hoy, cuando miramos atrás, podemos ver la historia de la herejía de varias maneras. Es una historia de ideas donde las creencias derrotadas obligaron a la ortodoxia a pensar más profundamente y definir lo que creía. Es una historia social, donde la herejía a menudo era la voz de los oprimidos, una forma de protesta contra el poder político y económico disfrazada de debate religioso. Quizás el mayor legado de esta larga y a menudo trágica historia es que el hereje no es simplemente alguien que está equivocado. A menudo era un reformador, un místico, un disidente social, alguien cuya elección de creer de manera diferente, aunque le costara la vida, obligó al mundo a cuestionarse, a definirse y en última instancia a cambiar. La historia de la ortodoxia está escrita con la tinta de la sangre y las ideas de los herejes que condenó. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha parecido interesante, dale a like, suscríbete para más contenido y cuéntame en los comentarios qué otra idea peligrosa te gustaría que exploráramos. ¡Hasta la próxima!